Bueno, estamos en el antiguo convento de la Merced, convento que se fundó en el siglo XVII y que hoy día es museo de Ciudad Real, una de sus sedes principales. Y estamos aquí en la denominada Cueva Sur, porque fue utilizado como refugio antiaéreo durante la Guerra Civil. En 1938 se hicieron obras de acondicionamiento por un valor total de 4.400 pesetas de la época para rehabilitarlo como refugio. Durante la Guerra Civil hubo muchos bombardeos sobre la población civil. Fue el primer gran conflicto bélico de todo el mundo, donde hubo bombardeos indiscriminados contra la población en la retaguardia. Era un modo principalmente pues, de castigar la moral de los ciudadanos y también de atacar los servicios básicos de retaguardia. En Ciudad Real el primer bombardeo ocurrió el 14 de diciembre de 1936. Fue en la calle Calatrava, fundamentalmente por donde estaba el colegio de San José, o donde está el colegio de San José. Allí había un depósito de Camsa y bueno, pues el combustible era un material estratégico para la guerra y era un foco y un objetivo principal para la aviación enemiga. Ciudad Real permaneció durante toda la guerra en la retaguardia republicana y la aviación franquista se acercó en diversas ocasiones más para bombardear este tipo de materiales de guerra y de lugares estratégicos para la retaguardia manchega. Luego hubo otro bombardeo más en diciembre también de 1936 y durante 1937 también hubo alguno más. Ciudad Real se caracterizó durante esta época de retaguardia por la formación de unidades militares que luego iban hacia los frentes y por albergar depósitos de material de guerra, combustible, etcétera, en algunos de sus edificios más preciados, como la Catedral, el Seminario, la Plaza de Toros, la Ermita del Arco. Normalmente se utilizaban edificios de carácter religioso, que la Convención de La Haya los eximía de bombardeos, a no ser que fueran utilizados con fines militares. Pero aún así, el ejército republicano pues, utilizaba estos edificios para esconder todo ese material que luego era llevado hacia el frente. Entonces, fruto pues, de todos estos servicios y de toda esta implicación de la retaguardia manchega en la guerra civil, pues fue la necesidad de construir refugios antiaéreos para evitar el daño sobre la población ante los bombardeos de la aviación franquista. Y el primer refugio que se construyó fue en la estación de ferrocarril, en lo que es actualmente la Ronda de Ciruela. Entre septiembre y octubre de 1936 se construyó un gran refugio de más de 60 metros de longitud para esconder, cuando se iniciaran los bombardeos, al personal ferroviario, que era un personal también estratégico para la guerra, porque los trenes eran los que movían todo este tipo de material y los que movían a las unidades militares que se formaban aquí en Ciudad Real y que iban para los frentes de batalla. Este refugio antiaéreo fue destruido al acabar la guerra. En agosto de 1939 se concedió permiso para destruirlo y así se hizo. Estaba hecho de traviesas de las vías férreas y de maderas y fue demolido totalmente en el verano de 1939. Y luego el segundo refugio que se construyó durante la guerra fue este, en el que estamos aquí, que ya he dicho que se acondicionó en 1938 como tal. Aparte de estos refugios, se hicieron varias zanjas por el centro de la población, en la Plaza de San Francisco, hacia la Plaza del Pilar y en otros lugares céntricos, pues para cuando hubiera bombardeos, pues que la población se pudiera esconder en estas zanjas, pero no tuvieron un efecto muy positivo porque se convirtieron básicamente pues en pozos estancos de sumideros
que fueron constantemente focos de infección y la población terminó pues, prácticamente tapándolos con su esfuerzo. La novedad principal de Ciudad Real, que no fue mucho más allá en la construcción de refugios porque no había materiales básicos ni dinero para construirlos, como sí que se hizo en otras ciudades de la España republicana, fue la habilitación de cuevas y sótanos que eran numerosos por el subsuelo de Ciudad Real. Desde la Edad Media tenemos constancia de que se hicieron muchas cuevas en las viviendas principalmente del centro de la ciudad, que eran utilizadas sobre todo como almacén y como, bueno, pues como almacén de productos básicos de alimentación y como almacén también de combustible, principalmente de leña y luego de carbón, pues para calentar los hogares de los manchegos en los duros inviernos de esos siglos. También en el siglo XIX, con un boom inmobiliario importante que afectó a la ciudad, pues muchas casas construyeron distintos sótanos aprovechando un subsuelo que estaba formado por tierras volcánicas muy maleable y que era fácil excavar en esos sentidos, ¿no? Entonces, durante la Guerra Civil la principal novedad es que ante la escasez de refugios antiaéreos, pues lo que hizo el ayuntamiento es habilitar en total 307 cuevas y sótanos de la ciudad para utilización en caso de bombardeo aéreo. La idea del ayuntamiento y las instrucciones que puso en marcha en agosto de 1936 es que al toque de la sirena que estaba instalada en el edificio del ayuntamiento, en la actual Plaza Mayor, pues la población se podría refugiar en esas 307 cuevas y sótanos que se habilitaron para el efecto. Y esas 307 cuevas y sótanos salían publicadas en la prensa con la dirección, con los propietarios, para que la población supiera en todo momento cuál era la más accesible a su zona de residencia. Entonces esto quizás es lo más novedoso de la guerra en la provincia de Ciudad Real, pues esta utilización de tantas cuevas y tantos sótanos, que es una cantidad importante y que hoy día conocemos gracias a la documentación que ponía en marcha el ayuntamiento para la habilitación como refugios antiaéreos. La calle que más cuevas puso a disposición de los ciudadanos era la calle La Mata, seguida por la calle Real y la calle Toledo. Estas eran las que albergaban la mayor parte de las cuevas y los sótanos de la ciudad por entonces. La verdad es que no hizo falta la utilización en ocasiones de todas estas cuevas y sótanos porque los bombardeos fueron a menos, fueron menguando en la provincia de Ciudad Real porque durante la Guerra Civil no constituyó un objetivo básico para las tropas enemigas, las tropas de Franco, que solamente se fijaron en la población de Almadén y en sus minas de mercurio como objetivo de la guerra en toda la España republicana y en toda la retaguardia manchega. La provincia de Ciudad Real quedó prácticamente limpia de pólvora pues a partir de la primavera de 1937. Por lo tanto, no tenemos constancia tampoco de que este refugio que se rehabilitó en un edificio que entonces estaba abandonado o semiabandonado durante la guerra, como era el Instituto de Segunda Enseñanza, pues se utilizara como refugio como tal. Sí que se acondicionó y lo que se hizo luego, posteriormente, con las obras de rehabilitación del museo, que se culminaron en 2005, es llevarlo a su estructura básica y original con estos muros de mampostería y esta preciosa cueva sótano de más de 17 metros de longitud que constituye hoy día pues uno de los escasos vestigios de la guerra civil en nuestra ciudad.